Hola, hola, hola. Ah, ok. ¿Qué dice? Buenas, solo pasaba a saludar que ando jugando con Fortnite con unos panas. Ah, ok, vale. De todas formas, ¿cómo se llama? Yo voy a estar aquí, voy a jugar un rato primero y luego voy a testear lo que es lo del karaoke y eso, porque ya casi prácticamente lo tengo todo configurado. Entonces nada más estaría para ver ya para cuando, qué sé yo, venga más gente por acá. Y ya para poder probarlo y darle también, porque estuve probando estas cosas y instalando plugins y que esto que lo otro. Y la verdad es que estaba súper cool todo este proceso. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Estaba súper cool, la verdad. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Y bueno, pues si vas a estar acá un rato, pues está bien también. Ningún problema. Yo voy a andar por acá jugando un rato también. A ver, voy a hacer algo por acá. Creo que me quedó. Es que estuve también moviendo lo que son los volúmenes. Estuve también haciendo, qué sé yo, weón. Estuve haciendo un montón de cosas. Configurando y configurando y configurando para... Más que todo el sonido, porque soy un poquito quisquilloso con el sonido. Entonces, a ver, un ratito. Ok, sentía que mi voz estaba un poquito baja. Ahora ya debe estar perfecto. Y como soy muy quisquilloso con el sonido, este... andaba haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Un montón de pruebas, la verdad. Y sí llegué a un punto en el que dije, pues, ok, esto es lo mejor que puedo hacer. Porque también como que hay, o sea, tengo muy pocos, bueno, tampoco es que sean pocos recursos como tal, sino que todavía me falta un poquito más de conocimiento para seguir mejorando poco a poco las cosas. Entonces, más que ese tema es que poco a poco voy a ir puliendo todo, pues, ¿no? Hasta llegar, no es la perfección, pero lo más cerca a ello, tal vez. A ver, ¿qué hay por aquí? Voy a ver algo por acá. Qué calor hace, huevón. A ver, voy a ver algo por acá. Voy a cambiar esto de acá rapidito. Ok, aquí. Y esto de acá va por acá. Ajá. Ujú. A ver, ¿qué más por acá? Ahí está. Y... ok, ahí está. ¿Qué más me hace falta? Creo que me estoy olvidando de algo. No, creo que eso es todo. Ok, nada más quería modificar aquí un tema. Ok, listo. Estaba modificando aquí un poquito lo que es el título. Ya que el título ya lo había escrito desde temprano. Y dije, pues, de repente inicio con lo que es el karaoke, pero mejor no. Mejor vamos a ir calentando con Resident Evil, básicamente. Oh, ahí está, ahí está. Necesitas una ducha. Diseño alcantarillas y un final electrizante. Ok.
Ok, seguimos entonces aquí y básicamente lo que nos toca hacer ahorita con Sherry es buscarle la cura para Sherry. Y de eso se trata todo lo que es el laboratorio. El laboratorio también incluye... No, pero a ver, estamos con Claire. Entonces... Ah, no, pero de todas formas incluye el boss. Fase 3 de Birkin. Entonces... bueno, literalmente toda esta sección es para poder rescatar a Sherry. A ver, si no me equivoco, creo que está todo bien. Ajá, sí, está todo bien. Ya que todavía no me acostumbro del todo a este tema de que... em, de que haya configurado todo lo que es el audio por cada pista, para poder así controlar muchísimo mejor el audio y para que no hayan inconvenientes en medio del stream, ¿no? Ok, a ver, entonces, aquí lo que necesito... Oh, creo que me llegó un mensaje tal vez. A ver. A ver, déjame ver por acá. No, nada, nada. Por acá no hay nada. Ah, ok, creí que me había llegado un mensaje. Que por cierto, hace un montón de calor. Bueno, estamos en verano y seguimos en verano hasta probablemente junio. Es que aquí en Perú se supone que hay otoño, pero realmente el otoño no existe, es una extensión del verano. Bueno, en la parte costera me estoy refiriendo, que es básicamente donde las estaciones del año pues no son muy notorias. Entonces, o es verano, mitad del año, o es invierno, unos 4 o 5 meses. Oye, creo que sí se está filtrando un poquito. Mira, pasa que ahora último, ok, siempre ha habido una iglesia aquí, literalmente detrás de mi casa. Aunque está detrás de mi casa, pero con diferencia de dos casas. O sea, detrás de mi casa hay un restaurante y luego al lado de esa casa está la iglesia esta, que es una iglesia, bueno, no sé si cristiana, pero es una de ese tipo de iglesias que son como evangelistas tal vez, creo que no, ni siquiera, es que hay un montón de tipos de iglesias, al menos por acá, ya sean testigos de Jehová, católicos o cristianos, entonces tampoco es que sepa demasiado sobre el tema, entonces para mí es sumamente, bueno, no podría decir que complicado, pero un tanto digamos que tiene truco para poder diferenciar cuál es cuál. Oh, ok. Entonces, a ver, creo que mi inventario está bastante bien. Aquí dice... Ok, podría llevarme una pólvora como para no perderme de nada. Y por si encuentro pólvora también como para combinarla por ahí. Aunque creo que sí lo que me haría falta es munición ácida. Que por cierto creo que la incendiaria no se puede combinar. Al menos no que yo esté seguro. Podría intentar algo. A ver, voy a intentar esto de aquí. Y que por cierto, este juego es sumamente corto. O sea, hace no muchos streams iniciamos con lo que es Resident Evil 2. Y... A ver, ¿qué es lo que sale? Ah, mierda. Ok, no quería hacer eso. Bueno, voy a cargar la partida. Ok, entonces sí es cierto de que no se pueden combinar incendiarias. Entonces ando un poco jodido, la verdad. Bueno, tampoco es que sea demasiado, pues, ¿no? Ok, mover ahí un poquito. El ángulo creo que estaba demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado desenfocado. A ver, voy a ponerme aquí el String Manager. Mm, a ver, voy a ver por acá.
Ok, ahí está. Ok, entonces aquí tengo el Stream Manager para que no se me vaya nada. De todas formas, el sonido está activado. Entonces, si es que llegase a sonar alguna alerta, pues voy a ser capaz de escucharla. A menos de que las alertas no funcionen de nuevo y ahí ya sería otro tema que yo sinceramente no sabría cómo, cómo solucionar. Al menos por ahorita. Podría ser después del stream y así. Pero por el momento se me haría muy complicado em, arreglar todo este tema. Oh, ok. Primer cuarto. ¿Qué dice? Hice unos cuantos streams. ¿En serio, Jason? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te fue todo con tu configuración, con tu sonido, con la calidad de tu stream? Se te petateaba? ¿Tenías lag o no tenías casi nada de lag? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cómo te fue con tu experiencia? A ver. Ok, este es el primer cuarto y el único al que se puede acceder, si no me equivoco. Entonces, de todas formas, voy a tener un poco cuidado. Aunque, a ver, mi inventario... Creo que me voy a hacer un poco más de balas de pistola. Lo que estoy, sí, un poco corto es en granadas incendiarias. Y siendo que va a ser sumamente importante justamente en esta zona del juego, siendo que están las criaturas estas verdecitas, las ensaladas estas. Que dice la calidad bien, el tema que tengo que mejorar sí o sí es el audio. Pero ¿cuál audio? ¿El audio del juego? ¿O el audio de tu micro? ¿O cómo? ¿O a qué exactamente te refieres? Porque yo creo que tal vez no tendrías problemas con lo que es el audio del juego, porque pues el audio del juego pues se captura solo. Tal vez supongo que te refieres al audio del micrófono. Dice 8 seguidores en 3 días. Ya subí clips a TikTok e Instagram. Ah, mira, qué bueno, ¿en serio? Está muy bueno entonces. ¡Ah! ¡Ah! Ok, a ver. ¿Y qué hace ¿Cómo se...? Fuck, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido todo entonces? Parece que te ha ido bastante bien, me imagino. Ok, ya se va a levantar de nuevo entonces. A ver, dame un segundo. Oh, mierda. Oh, se cayó de todas formas. Voy a cuchillarlo de nuevo. Ok, parece que ya se murió. Sí, ya se murió. Ok, ¿qué dice? 8 seguidores en 3 días, ya subí clips a TikTok. Lo que ayuda bastante, me he dado cuenta, es los clips. Aunque yo no he estado subiendo clips para nada. Probablemente vaya a empezar a hacerlo. Lo que me cuesta con el tema de los clips es agarrar una porción del stream exacto, porque, o sea, en el stream pasan muchísimas cosas, entonces se me hace un poquito complicado recordar como los highlights que hay en el stream, o sea, las partes destacadas, como para sacar clip de esos y para poder subirlos. Entonces, más que todo es ese tema de ir buscando poco a poquito. Y por eso estoy subiendo más que todo los bots a YouTube, pues. Dice mi voz, me voy despidiendo que voy a cenar. Dale Jason, no te preocupes. Yo voy a estar acá hasta más rato seguramente. Entonces, pues si quieres regresar acá, ando de todas formas. Y provecho con la cena, porque yo acabo de cenar incluso antes de prender stream. Entonces, siempre trato de cenar antes de hacer stream porque estoy segurísimo de que me va a dar hambre. ¿Dónde mierda está el zombie? Ah, ya se despertaron ambos, fuck. Porque segurísimo de que me va a dar hambre. Entonces, siempre empiezo stream. Siempre estoy cenando antes de empezar stream.
Algo que me he fijado es que no me están saltando demasiados críticos. Lo cual es pues... Ah, mierda. Es más que todo suerte. Pero normalmente me saltan más críticos de lo normal. ¿Se murió ya? A ver, otro más. Y es que cada vez que se abre la puerta creo que es un zombie desde adentro. Pero no, es más bueno, básicamente mi proximidad. ¿Dónde mierda se metió? Bueno, debe estar por acá nada más, pues. Y es que no lo veo. Oh, acá está, pues. Se anda almorzando otro, bro. Hablando de cenas, justamente. Oh, es un zombie. Es una persona. Oh, ya se murió. Hasta creo que le corté. ¡Ah! No me había dado cuenta de este, bro. A ver, quieto. ¡Ah! Ok, creí que había sido un crítico. Como que medio pareció que le había volado la cabeza, pero no, está cubierto nada más de sangre. ¡Eso es! Bueno, después de tantos disparos, al menos uno tenía que morirse de un crítico. A ver... ¿qué más sigue por acá? Ah, ok, está en la parte de dentro, vale. ¿Qué más hay por aquí? Entonces este tema con la configuración de sea lo que sea. ¿Qué era esto? A ver, perdón. Cartuchos de agujas. Munición para el lanzadescargas. Ah, esto es para el lanzadescargas. Estos cartuchos eléctricos de alto voltaje le harán algo más que cosquillas a tu objetivo. La verdad es que en ninguna run, y en general estoy hablando, ya sea el Leon o Claire. Ah, bueno, pero en el Leon no está este arma, pues. Entonces solo estamos hablando de Claire aquí. Ninguna de las veces que me he pasado el juego, que han sido 2, si no me equivoco, nada más me he pasado el juego 2 veces. No soy una persona de rejugar tanto los juegos, la verdad. 1, 2, 3 máximo creo que ha sido mi tope, entonces no tengo esa costumbre. Entonces, con Claire nunca he sido de usar como tal el lanzadescargas. O el arma esta que lanza electricidad, pues. ¿Por qué? Porque siento que era como que muy limitada. Sentía que era muy limitada, que era muy condicional, que necesitaba sí o sí la munición esta. Entonces pues dije, mejor la descarto, la voy a poner en el baúl, no la voy a usar. O simplemente creo que incluso en mi segunda partida... ¿dónde estoy? Oh, ok, esta es la parte interna de la cocina, ok. Incluso en la segunda vez, creo que ni siquiera fui a agarrarla, man. Porque dije, pues, ¿para qué? Si ni siquiera la voy a usar. Entonces, eso fue lo que pasó con el lanzadescargas, la verdad. Y pues, esta partida no va a ser la excepción, al parecer. ¿Por qué? ¡Ah! No me había dado cuenta. Oh, me había olvidado que este bro estaba acá. Definitivamente me había olvidado que este bro estaba acá. Bueno, más que olvidado, debió ser porque ando distraído comentando. Pero sí siempre... se murió tan rápido. Sí se murió. Oh, wow. Qué extraño. Según yo, sí duraba un poquito más este zombie. Y este es un zombie agente, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, claro, tiene todo su equipamiento táctico. Ok, siempre me acuerdo, bueno, siempre me acordaba
de que, o sea, pongámoslo en contexto antes de que el zombie saltara a mi cara, básicamente. Siempre me ponía aquí y lo veía como que de por acá y desde aquí le apuntaba, porque ni siquiera me detectaba. Entonces, siempre le disparaba como que de esa esquinita. Entonces, aquí hay otro, pero si no me equivoco, ok, aquí está el chip electrónico, que me va a servir de mucho, por cierto. Am, ¿De qué estaba hablando? No recuerdo si aquí saltaba algo. ¿Qué es esto de acá? Condensador lanzadescargas. ¿Y esto para qué servirá? No recuerdo, la verdad. Aquí necesito el cache de para poder cambiar la clave, creo que era. O para copiar las letras que están de arriba, no recuerdo exactamente cómo era este rompecabezas, pero tan rompecabezas no es, porque es sumamente sencillo. Aunque no recuerdo si cuando resolvías aquí se abría ahí y también despertaba el zombie. Eso no recuerdo del todo, pero ya deberíamos ser capaces. ¿No? ¿Todavía no? A ver. A ver, déjame examinarlo. Chip de mejora personal. Ok, un chip electrónico con nivel de acceso de personal general. Qué raro. Dice General Staff. Tengo que combinar. Sí, es cierto. Tengo que combinarlo con el brazalete. Ajá. Ok, ahora sí, genial. Ok, ya no me va a hacer falta venir de este lado. Creo yo. Me salté algo aquí, incluso. Acá hay munición, ¿verdad? Ok, voy a regresar entonces. Que pues básicamente estamos acá. Entonces, y creo que ya no hay ningún zombie tampoco, entonces no tendría que haber nada de lo que preocuparme por ahora al menos. A ver, déjame ver. Ajá, exactamente. Y lo único que aquí restaría pues es el disyuntor, que aquí dice que es el rompecabezas que tenemos que desbloquear aquí. ¿No había nada por acá? No, no había nada. Ok. Entonces, como lo estaba diciendo al principio del stream. Le necesita urgentemente Oh, en el área este. en el área ok. Debe ser por allá porque por acá no hay otra puerta. Ajá, no hay otra puerta. Sí, creo que me acuerdo más o menos. A ver, déjame combinar esta cosa de aquí. Combinar con el lanzadescargas. Pero tiene que estar en mi inventario. Ok, vale. Cartucho. Era el cartucho este de aquí para el lanzadescargas. Voy a guardarme si no. Este cuchillo, siendo que tiene ya muy poca durabilidad para que se rompa. Le queda muy poquito para que se rompa. ¿Qué podía...? Por cierto, esta pistola que pues realmente pensé que la iba a usar y realmente no me hizo nada de falta. Entonces, pues, ¿para qué tenerla en el inventario? Pues, ¿no? A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, el lanzadescargas, acá. Ok. Voy a combinarlo esto de aquí, que sinceramente no estoy seguro para qué sirva. Voy a leer la descripción ahorita. Examinar. Dice, un arma de alto voltaje que se usa con animales. Animales. Tarda en cargar y los cables se rompen fácilmente, pero tiene mucha potencia. Eso es cierto, y precisamente por el tema de que tarda en cargarse es por la que nunca lo llevaba. Pero creo que este arma es precisamente para las criaturas estas de hierba. Que pues si no tienes ningún tipo de objeto, ya sea una granada o un cuchillo, si no tienes nada de esto, es prácticamente un insta-kill. Y pues tienes que volver a empezar desde el último, ya sea autoguardado o desde la máquina de escribir. Cosa que no es para nada común en este juego, siendo que pues es un juego moderno, relativamente moderno, Resident Evil. Entonces las máquinas de escribir como tal pues ya no son indispensables, ¿no? Y no es la única forma que el juego tiene de guardar.
A ver. A ver, creo que... ¿Qué más tengo por acá? Ok, vamos bastante bien entonces. Ok. A ver, ¿qué más hay por acá? Ok, me estoy llevando... Creo que esto de aquí... A ver. Ok, es esta... Ok, lo que no me gusta es que tiene muy poca munición, pero tal vez no la voy a usar tanto. Y es precisamente por eso que mencionaba que únicamente creo que la tienes que usar contra las criaturas estas de hierba. Las que te hacen un insta-kill. Entonces, nada más para esa ocasión la voy a usar. Y creo que tal vez me voy a desequipar. Oh, no, lo que me voy a desequipar es esto de aquí, a ver. Ok, voy a recargarme entonces aquí. Eso es lo que quería hacer. Para dejar este slot de munición para que no se me haga tan pesado. Y ya, creo que esto sería todo. Este es el mejor inventario que puedo tener por ahora. Inventario incluyendo también lo que son los espacios útiles para los ítems que me voy a encontrar más adelante. Oh, la gente de aquí. Grabación de las fuerzas especiales. Alfa Fantasma. El objetivo avanza hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antivírico. Aquí Fantasma. Ok. Básicamente es todo Así que el agente el tema de antivírico está en el Eida área oeste. y de Birkin. Que pues estos agentes de los cuales Hank también forma parte, pues querían un sample, una muestra de lo que es el virus G como tal, para poder pues comerciarlo y así con otras naciones. Ok, esto no lo puedo usar hasta el final del juego básicamente. Pero me dijo que tengo que ir a la zona este. Y pues la zona este debe ser la de acá. East Area. Ajá. West Area. Ok. Pues vamos para acá a la zona este. Bueno, lo que trata la... Bueno, de lo que es la trama. Pues... Y luego de esto también se da lo que vendría a ser, pues, debido a la muestra, se dan lo que son los sucesos de Resident Evil 5, si no me equivoco es. Y si no, pues, a ver por ahí corregirme si es que la estoy cagando. Pero es que nunca fui demasiado estricto con lo que es el tema del lore. Entonces creo que no soy la persona perfecta como para decir esto así. Como que el meme, ¿no? Esto pasó así y esto pasó otro así tal cual. Más que todo estoy y siempre trato los juegos desde lo que me acuerdo, pues, ¿no? Entonces, según yo, lo que vendría a ser el virus G sirvió para el desarrollo del virus. ¿Cómo se llamaba? El de Resident Evil 5. No, las plagas no era Resident Evil 4, es las plagas. Más que todo de Resident Evil 5 siempre me acuerdo de los Magini. Ya que recuerdo cuando la primera vez que lo jugué se me hacía muy gracioso cómo hablaban en el idioma nativo de África donde se ubica el juego. Que realmente tampoco sé exactamente qué idioma sea, porque en África pues hay muchos idiomas también. Entonces no podría decir tampoco con fe qué tipo o qué lenguaje africano exactamente era, pero siempre se me hacía muy gracioso cómo los personajes, los Magini en Resident Evil 5 se comunicaban entre ellos, o también como es en Resident Evil, que es cuando por ejemplo, cuando estamos en el castillo y te dicen, ahí está. Suena súper gracioso. Lo mismo se podría decir que pasó con Resident Evil. Ok, aquí todavía creo que no tengo que entrar aún. Aquí está uno de los... Mejora la pulsera ID. Ok, entonces todavía no tengo acceso a esta zona, pero a ver si es que puedo
Ajá. Eso es básicamente lo que necesito para mejorar la pulsera. Y ahí, pues, es uno de los científicos víctima que sufrió por las mutaciones de las plantas también, ¿no? Ok, ¿qué más hay por acá que pueda interactuar? El acceso al Ok, ordenador no tengo requiere acceso todavía aquí, y autorización mucho de menos uso esta del puerta. Oh, de hecho sí abre, huevón. Ok, no me esperaba eso, pero todavía no vamos a entrar aquí. No es necesario todavía entrar por acá, así que me voy a ir por el otro lado. Más que todo quería venir por acá para ver si es que podía interactuar con algo como tal. Y bueno, pues a ver, ¿qué más? Y creo que ya nada más. Oh, creo que voy a guardar esta hierba de aquí, siendo que no me va a hacer falta tal vez por ahora. Esta hierba verde. Y después de eso estamos bastante bien, la verdad. Lo único sí es que, como lo dije también al principio del stream, es que siento que... entonces todavía no tengo acceso aquí. Oh, ok, creí que a fuerzas tenía que venir por acá y que no me iban a dejar pasar del otro lado, de por aquí. Ok, entonces pues me voy del otro lado entonces. Es mi única opción. Entonces me preparo para luchar porque todos sabemos qué es lo que se viene. Y que por cierto voy a correr porque pues no es necesario, creo, que me quede aquí tanto tiempo. ¡Ah! Ah, no, todavía no. ¿No hay nada más por acá? Creo que no. Ah, ok, esos eran todos los ítems entonces. Bueno, ya no hay nada más. Por ahora, lo que sí voy a hacer es... Estoy regresando básicamente porque quiero liberar lo más de espacio que tenga. Porque en esta sección lo que es el manejo de los ítems sí va a ser más complicado de lo normal, siendo que es la última zona del juego. Entonces vamos a necesitar muchísimos más ítems de lo normal. ¿Y dónde está el bro este? ¿Todavía no aparece? ¡Ah! Ok, ahí está, de hecho. Ok, quieto. Pero muévete, No sé por qué siempre quiero decirle Jill. Y se supone que puedo mantener presionado el botón y del gatillo de este arma. Y es justamente lo que hice, mantenerlo presionado. Pero y es que no me deja. No me deja mantenerlo presionado. Y realmente no entiendo por qué. Entonces, precisamente también por esa razón es que soy un poquito malo con este arma también. Ok, si no me equivoco, esto de aquí necesito una sustancia, si no me equivoco, para poder abrir. En proceso. Para poder continuar con este tema de aquí. Creo que era como que un desinfectante, si no me equivoco. Este solo es un cartucho, pues, ¿no? Que obviamente está vacío y que nosotros estamos encargados de poder llegar hasta el dispensador de esta sustancia que nos hace falta para poder continuar, ¿no? No, y es que la verdad es que el agua me salva de muchas, hermano. Ok, tengo aquí el tipo tubo de ensayo ¿Qué es esto? Ok, creo que no la voy a necesitar por ahora. Siendo que tengo... ok, aquí en esto se va resolviendo de poco a poco. Aunque medio recuerdo los patrones que se digitan aquí, pero no exactamente los patrones completos como para poder desbloquear al menos una parte. Y a ver, si no me equivoco, nosotros estamos... Oh, aquí nos indica, estamos aquí. Dice Greenhouse Control Room. Ok, nosotros estamos acá, Drug Testing Lab, que aquí es donde tenemos que llegar para poder
tener la sustancia esta, pero si no me equivoco nosotros ahora mismo nos dirigimos a lo que es el salón frío, que creo que no aparece aquí. Pero bueno, a ver. Ok. Aquí también aparecen las criaturas verdes estas. Y ahí hay una también, por cierto. Ok. Y precisamente aquí es donde necesitamos la sustancia esta. Pero, bueno, ya que estamos aquí, porque siempre que jugaba este juego, me iba directamente a donde estaban los Slickers. Y parece que aquí también no voy a poder ir directamente donde están. Bueno, creo que me va a tocar porque todavía no tengo acceso. Creí que ya tenía acceso aquí a lo que es el dispensador pero todavía no, al parecer. Aquí tengo también munición que todavía no voy a agarrar. Que por cierto, fue un error haber agarrado la hierba roja, siendo que guardé la hierba verde mucho más atrás y que pues voy a tener que volver para poder combinarla. Dice síntesis del herbicida. Síntesis del herbicida de la planta 43. Ok, creo que se llaman planta 43 estas criaturas de hierba, ¿no? La verdad es que siempre se me olvida el nombre. Dice, ponga un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento. Agrega la cantidad requerida de UMB número 21. Enfríalo inmediatamente. Ajá. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia, sería difícil controlarla. En caso de un incidente imprevisto, hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. Ok. Destruye la planta 43. Y que por cierto, aquí tomé lo que es la granada. Pero incluso esto me pasó también la primera vez que jugué este juego. Y supongo que no solamente a mí, sino que a todos nosotros, los que jugamos Resident Evil 2 Remake, y es que creíamos que esta cosa se iba a levantar porque pues forma de humano ya no tiene, la verdad. Y más que todo por esa mochila de ahí. Por la mochila. Entonces, pues básicamente creí que se iba a levantar, pero pues no se levanta hasta más. No, ni siquiera se levanta. Miento, ni siquiera se levanta. Ok, aquí un poco de cuidado con la planta esta. Que por cierto, siempre está aquí, siempre spawnea aquí. Entonces, ok, voy a tomarle una captura. Por si las moscas, porque no quiero que se me olvide tampoco. ¿No se abría? Ok, ¿dónde anda? Fuck. Ok. Venga, vámonos, Claire. No recuerdo exactamente dónde era. Mierda. Fuck. Ok, esto no es bueno, huevón. Ok. No, tampoco quiero tomar la planta azul esta. Ok, no es por aquí tampoco. Ok, voy a necesitar la granada sí o sí, hermano. Para ambos. Ok, ese se murió, pero bueno, se regeneran. Ok, este también. Pero no recuerdo cómo bajaba hasta la parte de abajo. Según yo, esto de aquí se abría, pues, ¿no? O tengo que primero ir a por la clave. Creo que sí es cierto. Ok, lo olvidaba. Tengo que primero venir aquí y poner la clave. A ver. Ok. Ay. Sí. Bueno, ahí se fue una granada. Ok, a ver, voy a checar dónde era exactamente. Voy a checar mi pantallazo rápidamente. Que precisamente lo hubiese podido recordar, pero más que todo por el apuro dije, pues, ok, no me voy a poner en la situación y pues
Nada más voy a tomar una captura. A ver. Ok. Ahí dice, ok. Dos de lado, dos hacia arriba, dos en diagonal y dos de lado también. Ok. A ver. Dos de lado, una de estas y una de estas, si no me equivoco. Ajá. Ok, genial. Ahora sí se abrió la puta madre. Que por cierto, ¿cuánta más munición me queda de este? Nada más me queda un disparo más, huevón. No más me queda un disparo más. Ok, y este área de aquí sí es un tanto peligrosa. Tal vez la de arriba, no tanto como tal. Porque es muy fácil poder evitar a las plantas 43. O bueno, no sé si se llaman así, pero imagino que sí. Pero aquí es peligrosísimo porque hay dos leakers. Básicamente tienes dos leakers. Tienes que lidiar con dos leakers, weón. ¿Qué dice? Estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal ¿Qué tal, Jason? Cuéntame, cuéntame más de cómo te fue con tu stream, porque... O sea, al principio, más que todo al principio, cuando haces stream, es un poquito complicado, pues, ¿no? Porque, o sea, eres muy nuevo en todo, eres muy nuevo también con ya sea el programa que estás usando, ya sea OBS, ya sea Streamlabs, el que sea que estés usando. Entonces, al principio... Oh, ok, todavía no hay electricidad para esto de acá. Al principio es complicado, pues, ¿no? Porque como todo, al principio te tienes que acostumbrar también a absolutamente de todo. Oh, genial, aquí hay una hierba verde. ¿Qué es esto? Oh, incendiarias, genial también, me van a hacer falta. Al principio, como todo, pues, ¿no? Es un tanto complicado, pero con la práctica se va perfeccionando todo, te vas acostumbrando de la interfaz, ya sea de tu OBS, que yo uso OBS, por cierto. Y de todo en general, de manejar digamos, pues, de manejar... mierda, no, el cuchillo. De una vez para que se levante, la verdad. De manejar tu OBS, de manejar ¿cómo se llama? Tus transiciones, de manejar tus pantallas incluso. Entonces, al principio como todo, es complicado, pues, ¿no? Se me escucha con eco, ¿no es cierto? ¿En serio? Entonces debe ser lo que tengo configurado para lo del karaoke. Ni siquiera me había dado cuenta. Ok, ya se murió. A ver. Déjame ver por acá. Sí deben ser lo que... sí es cierto, están aquí. Sí es cierto, están activados mis efectos. ¿Cómo se llama? Ya deberían no escucharse. ¿Se escucha ya sin eco ahora? Como nunca me escucho en el stream y es porque también justamente no tengo costumbre con los efectos estos. Ni siquiera me había percatado de que estaban activados, porque según yo nada más tendría que estar activados cuando tengo mi otra escena activa y no con esta escena que es mi escena con la que juego juegos nada más. Pues tengo una escena dedicada que es la de aquí. Ok. A ver, déjame ver si es que desactivo aquí también. Ahí está. Esta es mi escena que es mi escena de pantalla completa. Entonces, creí que nada más era para esta escena de aquí.
Dice, no uso OBS por ahora, streameo desde la de la PS4. Ah, estás streameando directamente desde la Play. No tengo PC, solo una laptop de 8 de RAM y ya se escucha bien. Ah, ok, genial. Entonces, sí, más que todo, ¿cómo se llama? No me había acostumbrado. Es que, por eso, antes de iniciar stream, estaba haciendo el testeo de lo que es el karaoke y tal. Si quieres más rato, si te quedas, no sé hasta qué hora te vas a quedar, pero podríamos intentar el karaoke sin ningún problema. Un par de canciones para ver que todo vaya bien. Y ya que estás acá, para que me ayudes a testearlo también, porque... ¡Ah! What the fuck, ¿por qué se levantó? Mierda. Uno conversando tranquilo. A ver entonces si Jason me ayudas, pues, para poder testear lo que es los efectos. Entonces los efectos ya me di cuenta que sí funcionan y que puedes escucharlos también, ¿no? Nada más, lo único sería que checar el tema de la captura de pantalla de los karaoke donde aparecen las letras y así. Eso sería lo único, creo yo. Y obviamente de que todo se escuche perfecto, de que los niveles de volúmenes estén ni uno más arriba que el otro, que se escuche todo bastante bien, la verdad. Dice, yo ahora me quedo hasta el final del stream. Solo me había ido a comer. Oh, ok, vale. Entonces, Jason, me ayudas, pues, para testear el karaoke. Porque sí, la verdad, lo he estado testeando fuera de stream. Y según yo, ya debe estar listo, según yo, la verdad. Pero de todas formas, uno en stream, las cosas, a veces uno te das cuenta que te falta esto, te falta una cosita por acá o por allá. Entonces, la verdad es que sí me va a venir bastante útil que me digas si todo va bien, o que me falta algo. Y para ir puliendo todo poco a poco, pues, ¿no? Mierda, huevón. ¿Cómo se levantó este huevón? No debería poderse levantar todavía. Ok, voy a traerlo por acá. Ok. Ah, ¿era el bro que había cuchillado, creo? No, es otro, ¿verdad? Ok, ahora sí se murió. A no ser que se haya glitchado con la pared. Lo cual es muy poco probable, pero pues se me hizo extraño incluso. Y bueno, ya se llevó un mordisco de Claire gratis ahí. Oh, ¿de qué era este trofeo? Oh, no, a ver. Combinar, dice... GUAC Institute, dice Innovation Award. Oh, dice premio por innovación. Por innovación en genética. Y pues corporación Umbrella, ¿no? Dice un trofeo con forma de hélice en ADN. Ajá. Oh, aquí está la clave para el otro. Ok, una capturita también. ¿Qué dice? No sé si conoces a Aldebarán, pero cuando consiga una capturadora veré si la laptop aguanta bien el OBS y eso. Entonces haré de VTuber siendo mi muñeco Aldebarán. Aldebarán me recuerda al caballero dorado de los caballeros del Zodiaco. Es lo único que me recuerda. Y pero ¿cómo se llama? Si te refieres al caballero dorado o a otro personaje. Porque si es otro personaje sí se me va a hacer complicado saber cuál es. A ver. Ok, creo que aquí... Ok, sí me va a hacer falta el lanzagranadas. Fijo. Por los leakers, huevón. ¿Qué más tengo por acá? Ok, todavía tengo al menos 2 espacios. Pero de todas formas tengo que regresar por acá. Ok, vamos a triggerear a los leakers de una vez, huevón. ¡Ah! Hijo de perra. ¡Ah! Ahí viene el otro, huevón. En el techo, ok. Uy, hijo de puta. Dale. Ok. Sí me esquivó ahí el proyectil
El proyectil ácido, weón. Dice, jaja, ese no, me refiero al del anime Re:Zero. Ah, ok. Es que yo casi no veo anime, hermano. Entonces, si me hablas de anime, ya sea... O sea, me sé los nombres de los animes modernos, porque pues los veo en todos lados. Los veo en Instagram, en TikTok, en Facebook incluso. Entonces me sé los nombres. Por ejemplo, me sé Dan, que creo que es el último más popular que ha salido. Obviamente Dragon Ball Daima, porque yo también lo veo. ¿Cómo se llama el otro? Jujutsu Kaisen, creo que se llama. También está Demon Slayer también. Entonces, me sé los nombres porque pues está en todos lados. Es completamente imposible evitarlos. Pero en general yo no sé mucho de anime, la verdad. Sabía más de cuando el anime solamente se transmitía en TV, pues, ¿no? Como Dragon Ball, como Yu Yu Hakusho. Soy más de la generación de los noventas, pues, ¿no? Samurai X también, Los Caballeros del Zodiaco, que justamente lo mencioné. Dice, ya hice 6 streams, incluso uno de 6 horas, a la verga. También hice 2 capítulos de Bloodborne de 2 horas, cada uno donde avancé hasta el tercer boss. Ah, genial, hermano, entonces. Está muy bien, de hecho. Porque, por ejemplo, a mí sí se me tarda por lo general subir seguidores. Entonces está bastante bien. Que 8 seguidores por 6 streams, la verdad es que está muy bien. Siendo que a mí se me ha tardado un poquito más, entonces que te vaya bien, la verdad es que está muy bien. Aunque como lo digo, pues, ¿no? Yo voy un poco lento, pero bastante seguro, la verdad. Y de todas formas no tengo ningún apuro en el crecer como tal, porque todo se va dando naturalmente. Pero la verdad es que me da muchísimo gusto. Qué bueno que tus primeras experiencias haciendo stream te está yendo bastante bien. La verdad es que me alegro bastante por ti. Eh, pero ¿has checado en tu laptop, por ejemplo, eh, el tema del OBS y tal? Porque yo creo que el OBS... hay un zombie allá, huevón. ¿Por qué? Si ya los había matado a todos. Ok. ¿Dónde está este mierdas? Oh, están ambos. Yo te recomiendo, al menos porque yo lo uso, ¿verdad? Te recomiendo el OBS. Una vez me descargué el Streamlabs, pero nunca lo probé como tal. Entonces, no podría dar fe de estos otros programas para poder hacer stream. Entonces, yo creo que el OBS está bastante bien. La verdad es que no me ha dado problemas. Incluso lo puedes configurar para computadoras de bajos recursos, siendo que mi laptop tampoco, pues, no es una laptop de la NASA, ni mucho menos. Entonces, pero es una laptop bastante decentita. Entonces podrías probarlo y a ver cómo te va también, ¿no? Que dice 9 contigo el día que me sigas. Por cierto, pues puedo seguirte ahorita mismo, pues, ¿no? A ver, ¿o quieres que te siga cuando estás streameando? Porque, a ver, voy a entrar en mi Twitch y si quieres te sigo ahorita mismo, pues. Más que todo, no he estado entrando a redes como tal, ni mucho menos a Twitch. Estuve, sí, monitoreando lo que son los bots para YouTube. Estaba un poquito ocupadito con este tema. Pero fuera en eso, no he estado en internet, no he tenido presencia en internet, pero que para nada, por lo mismo que ha sido fin de semana, pues, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Dónde está mi stream? Oh, acá estoy. Oh, ahí estoy. A ver, déjame ver acá. Dicen, no tengo alertas ya que no las reviso al streamear desde la PC4. Sí, es cierto. Ok, entonces ningún problema, te sigo ahorita mismo. ¿Puedes escribir en el chat para que me aparezcas? Porque, o sea, me apareces aquí en el teléfono, pero no en la PC. Entonces acabo de abrir mi
mi stream aquí en la PC para poder seguirte. A ver, o si no entro de otro lado, a ver. Oh, ahí está. Ok, no las recibo. Ah, ok, dale, no te preocupes. De todas formas, qué raro, ¿por qué no me deja entrar a tu perfil? What the fuck. A ver, déjame un ratito. ¿Qué dice acá? Drag to moderate. Ok. A ver, bueno, aquí doy fe de que todavía estoy muy nuevo con lo que es streamear. Entonces, ahorita mismo no me está siendo posible entrar a tu perfil. Pero déjame ver. Entro por otro lado. A ver. Déjame aquí un toque para checar aquí tu perfil. Si no voy a tener que entrar con otro buscador tal vez. No, pero por acá rapidito nada más. Aquí estás. Ahí estás, pues. Ya te sigo, Jason. Ya te sigo. Por cualquier cosita, si te pillo uno de estos días en stream, por supuesto que me paso por tu stream un rato. Aunque estaba pensando de que como también vas a streamear Bloodborne, dije, pues pues no me quiero spoilear del Bloodborne. Entonces sí se me va a hacer complicado estar demasiado tiempo en tu stream cuando juegues Bloodborne. Entonces, pero si juegas otra cosa, sin ningún problema, la verdad. Pero es porque no me quiero spoilear, pues, ¿no? La verdad es que las primeras experiencias en juegos son sagradas para mí. Entonces siempre procuro irme a ciegas para descubrir el juego completamente por mi cuenta, dice. Pero en tu laptop, con el tema de las alertas, ¿no has intentado instalarte el OBS y tratar de hacer stream y tal? Porque podrías intentarlo incluso. Mierda, ¿dónde está? Oh, ok, todavía escucho el otro leaker, pero no sé dónde está, huevón. A ver, ¿dónde está este mierdas? Ok, aquí está el zombie. Oh, acá juntitos están. Vámonos. Ok, ya me quedé sin ácidas, pero tengo incendiarias. Aunque no las quiero usar de todas formas. Porque tengo mi munición esta de ¿cómo se llama? O sea, para encargarme de las plantitas estas mutantes. ¿Dónde está este mierdas? ¿Ya se murió, creo? Se cayó en una pose toda chistosa. Ok. Creo que ese disparo fue en el cuello, weón. Ok. Ya tenía rato. Ok, todavía está vivo, pero ya en nada se muere. ¡Rar! Siempre hay que tener cuidado también cuando se están levantando. Ok, creo que con eso ya tuvo suficiente. Pero está a punto de romperse también. Ok. Genial. Ok, ya liberamos toda esta zona de la parte de abajo. Dice, las primeras 2 horas solo vencí al boss inicial, el cual es opcional. ¿Cuál? El gigantote ¿verdad? Creo que ese es el boss opcional, si no me equivoco. El que es como que un tipo perro, creo que es. La verdad es que no me acuerdo, ya fue hace muchísimos años que jugué Bloodborne. Dice, 5 comentarios arriba de lo explico, lo del OBS. Ah, pero, o sea, dijiste lo de que tu laptop no era muy buena, pues, ¿no? Pero ¿no has intentado instalarte el OBS o sí lo intentaste y no te dio resultados? A ver, ¿qué más hay por acá? O sea, sí leí lo que dijiste de que tu laptop, pues, no era muy buena del todo, pero de todas formas podría.
aguantarte el OBS. A menos de que ya lo hayas intentado y que no haya resultado, pues estaría pues no habría ningún problema, puedes encontrar otras soluciones también. Ok, creo que por acá spawneaba algo, creo. Un zombie. ¿Pero dónde? Ah, creo que está en este ángulo, ¿no? Ah, ahí está. Ok, vale. ¿A dónde vas? ¡Eh! Crítico. Si no me equivoco... Uy, ¿qué fue eso? Ah, ok, es la sombra. Creí que había sido como que un glitch visual y así, ¿no? Si no me equivoco, un zombie también cae de las escaleras. Creo. No recuerdo bien, pero creo que sí. Ok, no hay nada más por acá. A ver. ¿Qué dice? Son lobos. Oh, ok, vale. El lore va de lobos. El OBS lo tengo instalado, solo que configurarlo y no leíste el comentario que me refería. ¿A cuál entonces? Dice, no tengo alertas, ya que no las reviso. Ajá, eso se había leído. Dice, en la laptop ya instalé el OBS mañana. Ah, ok, vale, este creo que es el que no había leído. Ya instalé el OBS, mañana me pondré a configurar las escenas y buscar diseños gratis de Aldebaran para usar. Así para cuando consiga una capturadora. Ya tener eso. Ah, ok, vale. Supongo que te referías a eso. Vale. Entonces, sí, está muy bueno. Debes probarlo. Lo de configurar, ya sean tus escenas, tus pantallazos, ya sea si es que quieres tener un chat también. Que por cierto, yo creo que lo he desactivado. Y creo que está mejor así, la verdad. Siento que el chat ocupa como que demasiado espacio en la pantalla. Y de por sí, si la cámara web ya ocupa espacio en la pantalla, creo que teniendo el chat al lado, creo que es ya como que demasiado y no se aprecia bien lo que es el juego como tal. ¿Tú crees que debería desactivar el chat así como lo tengo ahorita o agrego el chat? Porque sí me estaba preguntando eso también, por ejemplo. Porque, por ejemplo, estuve pensando también de que en YouTube, si alguien ve el bot, va a pensar que estoy hablando solo porque el chat no se ve. Entonces, o sea, tampoco va por ese lado, sino que creo que la gente, si es que lo ve en YouTube, podría darse un poco de perspectiva de cómo está haciendo el chat también, ¿no? Pero yo también lo veo por una parte de lo que es la calidad del stream, de que creo que ocupa como que demasiado espacio. Dice, en la escena donde pones la cámara completa, sí se ve el chat. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, déjame ver. Ajá, sí, aunque no se ve del todo bien. Y creo que precisamente porque aquí, pues, no hay ningún juego. De hecho, vamos a cambiarle de lugar al chat porque ni siquiera se ve por mi fondo blanco de mi pared. Creo que ahí sí se vería un poco mejor el chat, ¿no? Siendo que aquí por mi fondo blanco, pues no se ve bien lo que es el chat. Pero en mi escena de juegos, pues aquí también tenía mi chat del lado izquierdo, pero creo que ocupa demasiado espacio en pantalla y no se llega a apreciar bien lo que es el chat como tal. ¿Podrías poner un bot que lee los comentarios con un comando? De hecho, estaba pensando eso, pero la verdad es que no me gusta cuando un bot lee los comentarios. Prefiero yo mismo leerlos para poder así también interactuar con el chat, ¿no? Y no solamente que un bot me esté repitiéndolo y me esté repitiendo lo que escriben en el chat. Creo que es preferible, o al menos yo lo prefiero así, dedicarle un tiempito al chat, porque no estoy jugando solo, obviamente.
Entonces que me lea un bot los comentarios, creo que se perdería lo que es la experiencia del chat. Entonces, personalmente prefiero leerlo por mí mismo, la verdad. A ver. Ando muy sediento hoy. Y es que si hace demasiado calor y te deshidratas muy rápido. Entonces esa es mi perspectiva con los bots. Aparte de que creo también es que sería demasiado ¡ah! Ok, creo que no tengo que luchar a fuerzas todavía, tal vez. ¡Ah! Mierda. Ok, déjame ver si es que puedo abrir aquí. Ok, sí puedo abrir. Ok, genial, ya puedo abrir. Pero de todas formas tengo que encargarme de estos zombies. ¿Zombies? Tengo que encargarme de estos zombies. ¿Dónde mierda está? Oh, detrás de la puerta, vale. Oh, ok. La puta. ¿Ya se fue detrás también, creo? ¿De nuevo? ¡Ah! Creo que los zombies no se pueden glitchar. Ahí llegó el otro también. No se pueden glitchar y no pueden traspasar estas puertas. Oh, creo que me va a tocar alejarme un poquito. Voy a aprovechar este tiempo para poder dejar ítems en el baúl. Hasta que se regresen a sus lugares donde hacían su spawn, pues. Ok, me estoy quedando sin pólvora. Ok, voy a combinar estas dos. Que por cierto, hay más pólvora en la parte de abajo que no he tomado todavía. Ok, porque tengo muy poco espacio. Pero más que todo, en cuanto a las armas, le doy prioridad a la pistola porque me gusta disparar a precisión. Dice, jugando Fortnite en stream, hicimos un nuevo amigo de Perú que ahora juega con nosotros. ¿En serio? Hay bastante gente que juega Fortnite. Muchísimo. Es muy popular también en Fortnite en general. ¡Ah! Me asustó. Ah, hijo de perra. Oye, pero no se movieron nada, weón. Y está muy bueno también porque, o sea, igual así como te conocimos a ti, Jason, así también poco a poco yo fui conociendo a Sama y también conocí a Observador. Entonces, yo creo que ese es el factor que es el más cool de hacer stream, que conoces gente y que puedan jugar juntos, weón. Creo que ese es el factor más cool de hacer streams, la verdad. No, pues si entro por la puerta me van a agarrar de una, weón. No hay forma de que pueda pasar sin que me agarren. ¡Ah! De hecho ahí casi me agarra, weón. Mierda. Ok. Mierda. A ver, voy a ver si es que me alejo un poquito para ver si es que se regresan a sus lugares. Ah, debí lidiar con estos zombies antes. ¿Qué dice? Ah, y claro, que conoces a gente y que pueden jugar juntos. Y que si, por ejemplo, en tu caso también, o en el caso de Sama también, que Sama streamea ya muchísimo más tiempo antes. Creo que Sama tiene como 2 años streameando ya. O no estoy seguro, creo que por lo poco que hemos conversado, creo que entre 1 año y medio, 2 años creo que es que Sama tiene streameando. Pues yo básicamente se podría decir que 2, 3 meses tengo streameando. Ah, todavía siguen aquí, la puta madre. Entonces tú también que tienes el interés de streamear y que empezaste también a streamear. Ah, la puta madre. Entonces, no me van a dejar pasar, weón. ¿Qué mierda hago? Entonces, eso es... Ah, ok, a la mierda. Oh, ok, no me agarraron, al menos.
Ah, no, esto no era lo que quería usar. Mierda. Mierda. Ok. Ok, crítico. Ok, genial, huevón. Me arriesgué, eso sí, un poco. A que me agarraran, pero no me agarraron. Ok. Ah, y tengo esto que es lo importante para el rompecabezas. Entonces conoces mucha gente que no solamente tienen hobbies parecidos a ti, sino que comparten muchas cosas también. Ya sea porque les gusta, les gusta la música. A Sama y a Observador nos gusta el metal y el rock en general. Entonces compartimos ese gusto. Y también lo que viene a ser el gusto por el dibujo, porque Sama también dibuja. Y Sama mismo se ha diseñado unos cuantos dibujos y sus emotes también de su stream. Entonces se comparten muchísimas cosas, la verdad. Y eso es, yo creo que es el factor más cool de streamear, la verdad. Dice, y uno colombiano. El tema es que no llegan gracias a mi stream, sino al de un amigo que streamea en Kick, donde es más fácil ganar audiencia. Ah, ¿en serio? Yo streameé en Kick una que otra ocasión, pero la verdad es que sentí, o sea, streameé y mi media de viewers era incluso más alto que aquí en Twitch. Mi media de viewers era de 2 a 3. Y eso que streameé un par de días y no streameé seguido tampoco. Pero, ¿sabes de algo de lo que me di cuenta? Es que de que estos viewers son mayormente bots, hermano. De eso sí, al toque me di cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque yo estaba comentando mi stream y me di cuenta porque no hablaban nada en el chat. No hablaban absolutamente nada en el chat. Absolutamente nada. Y yo también quería incentivar a que estos 3 viewers, 4 máximo que tenía, comentaran algo en el chat. Y la verdad es que no comentaban nada, hermano. Entonces yo dije, puta madre, si de 4, digamos pues, ¿no? Si de 4, 3 son bots, pues la verdad es que no vale la pena streamear acá. Y sabes que es algo más también, yo no estoy muy familiarizado con Kick, pero lo que me di cuenta también es que viendo streamers grandes en Kick, sus chats, si te fijas en sus chats, la mayoría comentan puros emotes y puros emojis, pero no comentan casi nada, no escriben casi nada. Entonces eso a mí también me dio una perspectiva de que mayormente en Kick es hay bots, hermano. Y que no solamente son cuentos que escuchas por ahí de que en Kick hay bots, etc. No. Creo que al parecer sí es cierto, huevón. Entonces, yo creo que llegué a streamear como 4 o media semana en Kick. Y la verdad es que no me convenció porque llegaba gente, sí, pero nadie comentaba nada. Entonces eso me dio la perspectiva de que, ok, esta página está inflada, ¿no? Y artificialmente. Pero al menos esa ha sido mi experiencia, pues. No puede que tu amigo que streamea en Kick, que tenga su gentita, su comunidad, y pues está muy bien. Pero a mí la verdad es que netamente han sido más que nada bots, pues, hermano. Entonces yo dije, no, realmente no conviene empezar acá, ¿no? Tal vez empezar en Twitch y después a pasarte el Kick probablemente sí convenga. Pero al menos en mi experiencia, creo que yo me quedo con Twitch por ahora, la verdad. Dice, el Sama ya pasó por stream y me pidió mod, el cual ya le di. ¿En serio, Sama te pidió mod? Ese Sama. A mí hasta ahorita nadie me ha pedido mod. Y es que también yo creo que el tema de los mods se va dando de a poquitos, pues, ¿no? O sea, yo de todas formas estaba considerando a Sama, que fue uno de los primeros que llegó a mi stream. También estuvo Observador.
también de los primeros, y también tú, Jason, pues, ¿no? Los más activos en mi stream, y los estaba considerando, y los estoy considerando también a ustedes mods. ¿Por qué? Porque no solamente son los más activos por acá, sino que también porque por la forma en que nosotros nos hemos ido comunicando, y y esta dinámica que es genuinamente que todos nos llevamos bien, y entonces eso a mí me da naturalmente querer de ponerlos a ustedes como mods. Entonces yo no tendría ningún problema, la verdad. Pero más que todo lo haría porque a mí me nace naturalmente y no porque ustedes me lo pidan, pues, ¿no? Entonces, yo de todo corazón sí a ustedes los consideraría para que fueran mis mods. Por supuesto que sí. Dice, yo digo que aquí a un mes ya soy mod de este canal. De hecho, no tengo ni un mod todavía, ni siquiera Sama ni Observador. O sea, no me lo han pedido, pero tampoco es como que yo haya tocado el tema de tener mods, porque creo que todavía no es necesario. Al menos por ahora yo puedo controlar casi todo por aquí, entonces creo que no me es necesario. Pero si fuese yo a tener mods aquí en mi canal, por supuesto que como ustedes son con los que más hablo y con los que más interactúo, y también por el tema de que hemos hecho cierto tipo de amistad, siendo que nos hemos estado compartiendo experiencias, ya sea de stream o fuera de stream. O también cuando te estuve comentando este tema del mejorar la adicción, que yo te estoy dando un poco de consejos para que cuando tú y cuando ya estés en stream puedas tener una mejor comunicación con el stream, pues para que te sirva mucho. Entonces, este tipo de interacciones es lo que crea esa dinámica súper cool de ¿cómo se llama? De lo que es el mundo del stream en general, pues, ¿no? Dice, nota de alguien, todos se transformaron en vegetales. Vuelven una y otra vez los zombies, pues, ¿no? Hay que quemarlos a todos. Esta es referencia a Resident Evil 1 Remake. Por los Crimson Head. Aunque en este juego no hay Crimson Heads, pero me imagino que en algún punto debieron haberlo reportado, ¿no? Aquí a los laboratorios de Umbrella. O también se deben estar refiriendo a las plantas estas, pues, ¿no? Hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado. Lo cual también aplicaría ya sea con las plantas o los Crimson Heads. Pero como en este juego no hay Crimson Heads, pues creo que por descarte no entrarían en esta categoría, pues, ¿no? ¿Qué dice acá? Oh, ok, genial. Ok, voy a tener que volver abajo, pero como el camino ya está completamente libre, no tengo ningún problema en regresar para recolectar todos estos ítems. A ver. Ok, ¿qué más necesito por acá? Esto sí no recuerdo dónde lo ponía, pero creo que es en la cocina, creo, en ese cuarto de ahí creo que era. Sí, creo que sí, la verdad. Bueno, pero ahí lo vamos a ir averiguando. Oh, y tengo que poner la clave de pero antes de ir a poner la clave... Ah, también lo que quiero hacer es guardar esta hierba. No me va a servir. Ok, ahora sí. Lo que quiero ir primero a hacer es recolectar los ítems que están en la parte de abajo, que no pude recolectar porque tenía muy poco espacio. Ok, genial. ¿Qué dice? Ah, ok. Entonces está este tema, pues, ¿no? De que yo prefiero, la verdad, que que a decir que necesito esto, que necesito lo otro. Yo prefiero, la verdad, que todo se vaya dando naturalmente, ¿no? Y que después, porque sabes que algo importante que me he dado cuenta es que también este tema de exigir cosas, me he dado cuenta que puede generar problemas también. Puede generar problemas, por ejemplo, digamos, ¿no? Digamos que alguien nuevo llega al canal, pues, ¿no? Y que de la nada diga, pues, yo quiero ser mod, digamos, pues, ¿no? Entonces tampoco se trata de que alguien llegue y que diga yo quiero ser mod, porque pues no, ni al caso, pues, ¿no? Es como que
muy fuera del lugar. Pero por ejemplo, si yo noto que alguien está por acá un buen tiempo y que empezamos a interactuar y así, y que jugamos juntos, etcétera, etcétera, o sea, por supuesto que me lo voy a plantear. ¿Y por qué? Porque pues se transforma esta persona en una persona de confianza y ya no llega a ser cualquier tipo de persona. Entonces, yo creo que estoy y debo tener demasiado cuidado cuando se trata de este tipo de cosas, de ya sea de establecer mods o qué sé yo, de dar permisos, incluso de banear si se ve tal o tal cosa. Entonces yo creo que debo ser un poco cuidadoso con este tema. Y creo que debería ser algo que se tome en consideración también. A ver, creo que era así, esto aquí y por acá. Ah, ok, ahí. Ajá. Pero ya está pues, ¿no? Oh, ¿cuál es esto de acá? Ah, sí, cierto, tengo que... Ah, ya me acordé, este es Marth. Ah, ya me acordé, ok, vale. ¿Qué dice? Así no va. Mi canal tiene 3 mods. 2 son mis amigos que los conozco desde hace años. Incluso estudiamos juntos un par de años. Y el otro es Sama. Oh, claro, sí, por supuesto, ¿no? Gente de confianza. Y por supuesto también gente que vayas conociendo, con los cuales te generen a ti también confianza, pues, ¿no? Entonces, por eso digo, poco a poco se van dando las cosas. Si yo veo que eres regular, y no solamente por el simplemente hecho de ser regular, sino que también de que en una que otra ocasión jugamos juntos o que la plática se pone súper cool y hablamos de diferentes temas y todos los temas suceden de una forma súper natural y uno solito también se propone y toma en idea la consideración de ok, esta persona es así, puedo considerarla para que sea mod, pues, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, se va dando todo poco a poco y sobre todo también, ¿no? Con lo que es la confianza, ¿no? Y y sí, por supuesto, yo puedo asignar mods en cualquier momento. Y tampoco voy a decir cuándo ni nada, pero pues créanme muchachos que a ustedes los tengo en consideración, ¿no? Entonces, creo que por ese tema... Y bueno, yo también porque no tengo a nadie... O sea, yo podría tener un mod, digamos, 1 o 2, pero no tengo a nadie en esto que es el mundo del stream en general. No tengo a nadie de confianza ni amigos que conozca de años. Entonces, básicamente a todos ustedes los estoy apenas conociendo también. Entonces, poco a poco se van a ir dando las cosas también, ¿no? Y más que todo porque pues por ahora puedo controlarlo todo yo también y va a llegar un punto en el que sí voy a considerarlo como tal, ¿no? Pero de todas formas a Sama también se lo había dicho no hace mucho de que a ustedes como vienen siendo los primeros por acá y no solamente por ser los primeros sino porque también cada vez que ustedes están acá ya sea o yo los hago reír a ustedes o ustedes me hacen reír con el chat o compartimos de diversos temas, conversamos y la verdad es que es muy ameno, muy super cool todo el stream con ustedes y pues ahí se va, ¿cómo se llama? Por eso mismo también le dije que con esas cosas pequeñas que uno cree que no sucede nada o que no tendrían demasiada relevancia, son las pequeñas cosas que en realidad importan y que te vas dando cuenta de poco a poco, ¿no? Entonces, más que todo por eso. Y claro, súper cuidadoso también porque hay de todo tipo de gente. Uno nunca termina de conocer a la gente como tal, sobre todo en internet, porque pues no tienes un contacto directo como tal, como si conocieses a una persona en la vida real. Entonces puede haber todo tipo de gente y uno nunca sabe, pues, ¿no? Y por eso también hay que ser un poco más cuidadoso de lo normal. Y eso también, por ejemplo, para ti que eres alguien más joven que yo, va como consejo también, pues, ¿no?
de que tengas mucho, mucho cuidado de por ahí, por la gente que conozcas y que puedes conocer en internet y que te asegures que sean gente de confianza, ¿no? A ver, vamos a completar aquí por acá. Ok, solo tienen tres... Oh. Ah, ok, vale, la estaba cagando. Ah, ok, ahí está. Ya. Y ahora lo pongo aquí, pues, ¿no? Ahí está. ¿No hizo nada? ¿Esto no debería activar la electricidad ya? Ah, todavía. Qué raro. Pero si ya estaba bien configurado. A ver. Pero pues ya está, ¿no? Qué raro, ¿por qué no funciona? Error. ¿Por qué me da error? A ver. Pero está bien configurado. Ah, es Murph, no Muff. Me había equivocado ahí entonces. Ahí está, ahora sí. Ahí está entonces, genial. Ok, genial, se activó la electricidad. Si no me equivoco, después de activar la electricidad, pues ya no spawneaba nada más. Según yo. Entonces no tendría por qué preocuparme ya, porque ya matamos ambos leakers que estaban aquí. Ya matamos también a todos los zombies, aunque uno se llevó un mordisco de a gratis de Claire por andar distraídos comentando, pero pues está bien. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este tema de compartir ideas. Es precisamente el hecho, también recuerdo que Sama mucho me lo comentaba, ¿no? Que a mí me gusta hablar bastante. Y es algo también que es sumamente importante cuando estás haciendo stream, porque se supone que si gente viene a tu chat, se supone que tú debes hablar y hablar y hablar, no solamente por el hecho de hablar sin sentido, sino que también eh, para otorgar un poco ya sea de información, o por el mero hecho de entretener, ¿no? Entonces, y te lo he dicho también a ti, Jason, que es sumamente importante que nunca, nunca te quedes callado. O que los espacios de silencio que sean lo más corto posibles. Para que tu stream no se quede plano, no se quede plano, porque si tú dejas de hablar, lo único que queda es tu imagen y el juego. Es lo único que queda. Entonces, eh, es importante. Sumamente importante comentar y comentar y comentar lo más que puedas, ¿no? A veces también sobre comentar es demasiado y también está bueno identificar cuando es mucho y cuando tienes que darte unos espacios obligatorios también de silencio. Lo cual yo, en ese tipo de espacios, lo que uso de excusa es mi agüita. Porque también me es necesario tomar agua por estar constantemente hablando y hablando y hablando. Se te seca la garganta, por supuesto. Entonces, por cierto, necesito ir a por un poco de agua. Ok, voy a ir por un poco de agua, ¿va? Porque sí necesito tomar un poco. Dice, en un futuro tengo pensado hacer con dos amigos los cuales incité a crear contenido para crear un server de Discord, ya que nos preguntaron varias veces si teníamos Discord. Oh, claro. Sí, yo también, por supuesto, en algún punto voy a tener que crearlo, pues, ¿no? Para la gente de aquí también que venga en el chat. Entonces creo que a mí también me va a tocar por supuesto, ¿no? A ver, entonces si no, eh, voy a ir ahorita por un poco de agua y regreso, pues, ¿va? Porque sí, hace demasiado calor y necesito hidratarme. Ahí regreso, ahí regreso.
Ok, regresamos entonces, a ver. Ah, ok, ahí estoy. Fui por mi agüita porque la verdad es que no se puede así, la verdad. Dice, por suerte en Instagram. Ah, se me pasó un comentario. Dice, en TikTok me bajaron el audio de un clip de Bloodborne. Donde digo Mari. Tras leer un comentario lo tuve que editar y resubir. Sí, hay que tener un poquito de cuidado con el vocabulario en TikTok, sobre todo. Porque no solamente comentando, sino que también cuando quieres escribir algo en los comentarios, tampoco te dejan poner insultos ni nada porque al toque te borran el comentario. Está súper chistoso este tema de TikTok, que es como que muy familiar y así. Pero en TikTok hay un montón de flujo de gente, la verdad. Aunque TikTok no se me hace como que un muy buen lugar como para hacer stream. Tengo un amigo que hace stream en TikTok y solamente en TikTok, pero él streamea juegos de celulares nada más. Y también me lo he pensado como para hacer directos en TikTok y así, y puede que lo haga. Pero me lo voy a pensar. Puede que sí haga un par de streams en TikTok, sí, así, en TikTok como para probar. Como lo hice, como lo hice con Kik. Entonces para ver qué tal está, ¿no? Puede ser. Por suerte en Instagram está el clip con el audio original. Ah, ok, vale. No, y es que te lo pueden reportar también, pero pues uno nunca sabe. Al menos en Instagram sí acepta un poquito más de... Su rango de tolerancia en cuanto ya sea insultos o lo que sea es mucho más alto que TikTok. Dicen, nada, en TikTok permiten un culo de 2 diámetros de grande sin nada puesto, pero no te dan libertad de expresión. Eso sí muy cierto. Las flacas, porque pues mayoritariamente son las flacas, ¿no? Pueden postear lo que quieran, ya sea en bikini o en qué sé yo, huevón, en lo que sea, en en poca ropa en términos generales y con unas poses sumamente ¿cuál es la palabra? Sugestivas. Y pues no les va a pasar nada. Pero pues uno que es que nada más suelta un mierda, un carajo, un mari, como en tu caso también, ¿no? De la nada ya lo andan censurando. Y hay como que un poco también de desigualdad, que es este tema súper controversial en estos días, que se supone que es el otro género el que tiene desigualdad, pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer, huevón? No mucho, la verdad, pero bueno. A ver. Pero así es en TikTok, hay que acostumbrarse porque TikTok es más un espacio familiar que un espacio libre. Como tal, entonces, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Nada más que hay que tener un poco de cuidado en general, ¿no? A ver. Por acá creo que spawneaba uno que otro. Bueno, no spawneaba, sino que... Ah, esta de aquí. Si no, voy a despertarle de una vez. Para que no esté jodiendo luego. Bienvenido, Dr. Lee. Tiene 5 mensajes nuevos. Bienvenido, Dr. Lee. No, hombre, siempre voy a insistir que... Creo que se ha bugueado ahí en ese espacio. Oh, ok, no se bugueó. Siempre voy a insistir que la pistola en este juego es God. No hay ningún otro arma que se le compare. A mí que me gusta el juego... ¡Ah! De disparo en precisión. Casi me agarra. Siempre voy a preferir la pistola, weón.
¿Ya te moriste? Ok, ya se murió. A ver si es que no aparecen más. Porque creo que después de tener la sustancia esta, creo que sí aparecían más. Correo de Wayne Lee. Bueno. A ver, creo que todavía no tengo acceso aquí dentro. O tal vez sí. Oh, sí tengo acceso, ok. Pero a ver. Ok, pero tengo una clave nueva. ¿Pero qué desbloqueaba eso? Ah, eso debe desbloquear la rejilla esta, ¿no? Ok, creo que primero tengo que ir a desbloquear la rejita. Para poder poner el tubito de ensayo o lo que sea. En en el slot que debe ir. A ver, voy a ir rápido, rápido para allá. ¡Ah! No me había dado cuenta de bro. Pero tengo incendiarias, huevón. Aunque puta madre. Ah, debía haber ido primero. ¿A dónde voy primero? A ver. Ok, creo que me voy a dar la vuelta. Creo que va a ser lo mejor, huevón. ¿Qué dice? Por cierto, en mi canal el Barner es una imagen del sueño del cazador. Del cazador es el personaje principal, ¿no? O sea, el personaje con el que uno juega, pues, ¿no? Pero creo que no lo he visto, ¿ah? Porque ahorita nada más como no entré como tal a tu perfil para seguirte, sino que lo que pasó fue que se abrió como que una ventanita chiquita y ahí me salió para seguirte. Entonces no entré como tal a tu perfil, sino que le di nada más ahí a seguir. Entonces no vi ni la imagen de perfil. Bueno, la imagen de perfil te aparece en la foto. A ver, pero ¿cómo se llama? El banner sí no lo vi, pero a ver, déjame un ratito, ahorita lo checo. Ok, entonces diagonal, uno pequeño, trocitos y uno más grande. Ok. Ya me olvidé, la puta. A ver, ok, diagonal, uno pequeño, trocitos, va. Diagonal. ¿Era este? Uno pequeño, trocitos y uno más grande. Ajá. Ok, genial. Ok, ya se desbloqueó la rejita. Ahora sí puedo ir tranquilamente a llevar la cosa esta. Que por cierto, tengo... ¿lo dejé en el baúl? No tengo el tubito de ensayo Fuck. Ok, voy a tener que regresar al baúl entonces. Bueno, pero por aquí mismo. A ver, voy a darme este tiempo para checar ahí tu perfil. A ver, déjame ver. A ver, a ver, a ver. Ok, no era así, a ver. Ahí va. Oh, sí, cierto. Ahí, creo que es en la parte donde, ¿cómo se llama? Donde vas a... Donde respawneas, ¿verdad? Creo que es esa parte donde respawneas y ahí también puedes hablar con un NPC para poder subirte estadísticas, creo que era, o como para que comprarle algo, no recuerdo muy bien. Pero creo que es esa parte, ¿verdad? Creo que sí es esa parte.
Sí, creo que sí es esa parte, la verdad. Uy, se desactivó aquí la captura. Ahí está. Genial. Creo que sí es esa parte. Sí medio recuerdo. Y la verdad es que sí está muy bonito Bloodborne. Creo que lo único malo que tiene el juego es los FPS. Creo que están como que... O sea, se siente como un juego de Play 3 incluso por los FPS. Creo que es la única pega que yo le veo a... A este, ¿cómo se llama? A lo que vendría siendo Bloodborne. Pero de ahí en más, el gameplay creo que está bastante bien. El diseño de niveles y de personajes está precioso, la verdad. El pacing está muy bueno también. Y de ahí en más, pues lo poco que jugué sí lo disfruté, la verdad. Y lo único que le vi de malo, como digo y repito, es los FPS, el performance que tiene el juego. Es lo único. Y por eso la gente también quiere un remake, como sea. Oye, por cierto, ¿dónde puse la costa esta? ¿Un remake o un o un... ¿Cómo se llama? O un remaster, pues, del juego. Oye, ¿dónde está la cosa esta? ¿What? ¿Pero por qué no la tengo si la tenía en el inventario? Creí que por accidente la podía haber guardado aquí en el baúl. Balas potenciadas. Ok. Esto no les necesito del todo por ahora. Cargador. Ok. Oye, no está, hermano. What? ¿Por qué? Qué raro, a ver. Llave de corazón. Pólvora. Si no, voy a tener que regresar a cerciorarme para saber dónde está. Dice, si puedes mejorar y comprar cosas. Ah, claro, entonces sí era esa zona. Sí, porque cada vez que morías, recuerdo que te regresaban a ese lugar. Como que de los sueños que dices. Sí, creo que me acuerdo. Creo que era una mujer. Si no me acuerdo, creo que tenía cabello blanco, creo. No me acuerdo ya. Creo que tenía medio cabello blanco. Oye, ¿por qué no tengo el contenedor este? Se supone que lo tengo que tener conmigo. What the fuck, ¿por qué? What the fuck, ¿por qué no lo tengo, hermano? A ver. Si no me voy a tener que sí o sí regresar, huevón, para saber dónde está, porque... O sea, se me hace muy extraño porque pues lo tenía conmigo. Oh, mierda. Y está el otro bro acá también. Tengo que darme la vuelta. Ajá. Ok, esto ya está desbloqueado. Pero exactamente me está pidiendo el contenedor. Pero se supone que yo ya lo tengo. Ok, voy a llevarme aquí. What the fuck, ¿por qué no lo tengo, huevón? ¿Lo habré dejado en el otro lado? Voy a tener que salir entonces. Qué raro. Qué raro, ok, claramente me acordaba de que lo tenía en el inventario. Estará acá. Ah, aquí está, pues, puta madre. Bueno. ¡Ah! Sí me agarró, hijo de perra. Ok, lo bueno es que vienen ambos juntos, entonces... Para que dejen de joder, huevón. Oh, sí le baja un montón a la vida del cuchillo, huevón. Ok, al menos voy a poder hacer esta cosa de acá. A ver.
Ok, aquí lo usamos entonces. Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. Ok, ¿cómo era aquí? No, a ver. Llenar, girar. Ah. Ah, ok, ya entiendo. A ver. Ah, ok, ya medio entiendo, vale. ¿Eso es todo? Creí que tenía que llenar ambos, los tres, a la misma cantidad. Dice, ahora estoy pensando que más podría streamear además de Fortnite y Bloodborne. Claro, claro, tienes que ir pensando también de tener tus jueguitos ahí que vas a ir streameando poco a poco. Para que tengas como que un orden y así, ¿no? Para que la gente pueda, si es que ya te están siguiendo, si quieren venir, volver a checar que sigas jugando lo mismo, para que puedan regresar, ¿no? Tienes que ahí también ser constante con tus juegos, no jugar demasiado un juego y descuidar los otros, sino que ambos tienen que estar en una misma línea de constancia, ¿no? Ok. A ver, aquí tengo que salir y tengo que irme hacia abajo, porque tengo que congelar el líquido este. Ok, me voy. No sé por qué siempre quiero decirle Jill a Claire. Siempre confundo a Claire con Jill. Oh, ok, ya puedo agarrar... Oh, no. Ya puedo agarrar aquí también todos estos ítems que me faltaban. Ajá. A ver, ¿hay algo más que me esté...? Ok, dentro. Justamente voy para allá. Ok. Pues por acá ya no debería por qué haber nada. Ni tendría tampoco por qué preocuparme de que haya algo por acá. Lo único sí que tendría que preocuparme es saliendo de aquí. Siento que puede spawnear cualquier cosa, ya que especialmente de aquí es lo que menos me acuerdo. Si es que spawneaba algo o no. Vaya, debería haber traído un abrigo. No, creo que ese bro de ahí no se levantaba. O tal vez sí, no me acuerdo. A ver. Ok, aquí está. Dice, yo sí sé. Es porque tu Resident favorito es el 3. Ajá. Por ende, la protagonista femenina siempre va a ser Jill. Fíjate que no lo había pensado así. No, pero creo que es más. ¿Sabes por qué? Porque... Ok. Bueno, sí, puede ser porque Resident 3 es mi favorito, ¿no? Y es que también la última partida que jugué de Resident Evil Remake, o el original, jugué con Jill y no con Chris. Porque primeramente había jugado con Chris. Entonces había acabado hace no mucho Resident Evil 1 con Jill. Y por supuesto también por mis juegos favoritos, que es el 3. Y que también Jill aparece en Revelations 1 y también en Resident Evil 5, pues, ¿no? Que no es protagonista en 5, pero sí es, digamos, de cierta forma importante para la trama, ¿no? Enfriamiento completado. Ok, ahora tengo que regresar hasta la parte de arriba. Ok, ese bro no se levantaba, pero puede que algo por aquí fuera así. Ok, voy a tener lista. Que por cierto, precisamente por eso es que, o sea, del hecho que estuve jugando Resident Evil Remake, el original, es que en ese juego, como es de 2001, creo que es del 2002, es que no hay atajos, pues. Y en este juego sí hay atajos. Y cada vez que quiero seleccionar un arma, pues me vengo al inventario. Ah, no, por aquí no.
Entonces, también por ese tema, ¿no? De que acabamos de jugar Resident Evil Remake. Y que, pues, como es un juego viejito, por eso también me acuerdo más de Jill que de cualquier otro protagonista mujer. Ah, no puedo hacer. Justo ahora se tenían que levantar. Ay, hay un huevón aquí. Ah, ojalá no me agarre. Ok, no me agarró. Genial. Ok, pongo esto de aquí. ¿Dónde está? Oh, acá está. Y eso debería desbloquear algo más, que no recuerdo exactamente qué. Tratamiento en proceso. Tratamiento en proceso. ¿Y sabes qué estaba pensando, Jason? Estaba pensando en rejugar Resident Evil 1 Remake. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. ¿Por qué? Sus Porque acciones han quiero sido desbloquear el revistadas traje y de será Resident Evil sujeto a 3 medidas de disciplinarias. Jill en ese juego. Sí se puede desbloquear, pero no me acuerdo exactamente cómo se hace. Entonces, precisamente por eso quería saber cómo desbloquearlo. Entonces me estaba planteando el rejugarlo para sacar únicamente el skin, para saber cómo se desbloquea y desbloquearlo también. Porque sacarle el platino, por ejemplo, creo que no es dado, no es viable, sino que es un juego largo y sería rejugar el juego al menos 2 veces más como para sacar el platino. Porque sí lo he pensado en sacarme el platino, pero creo que no es viable, la verdad. No es dado como tal sacarme el platino. Ok, no presté atención exactamente. Ah, ok, ya me acordé. El brazalete, tengo que entrar e ir hasta donde está el brazalete, huevón. Ok, creo que ya había puesto absolutamente todos los códigos. A menos que me esté saltando uno, pero creo que sí me falta uno, ¿o no? Según solamente son 2, pero yo recordaba 3 códigos incluso. Bueno, creo que nada más eran 2, pues. Bueno, y si me falta uno, pues ahí en el camino lo iré descubriendo, porque ahorita no me acuerdo. Lo único que sí me hace falta es una granada cegadora, que aquí sí he manqueado feo. He manqueado mal, porque se supone que sí debería haber traído la cegadora, pero no creí que ya iría desbloqueando. Uy, que por cierto estos bros son súper rápidos, huevón. Ok, si no me voy a tener que quedar aquí un ratito para que se les reinicie sus posiciones. Para ir por el brazalete el avanzado, creo que era de 3er nivel que necesito para poder seguir avanzando. No, pero Resident Evil 3 sí es mi favorito, la verdad. Es mi favorito. Ok, con este tiempo ya se debería haber reiniciado. Dice... Ah, ok. No. Iba a leer el mismo comentario. Creí que era uno nuevo. Ok, por acá. ¡Ah! Ah, no, puta madre, huevón. Ah, creí que estaba lo suficientemente lejos, huevón, pero a ver. Ok, chip electrónico. Y aquí lo combino con el brazalete, pues, ¿no? Pulsera, ajá. Personal superior, ok. Consigue el agente antivírico. Fuck. Ah. Ok. Ok, genial. De todas formas, necesito regresar. What the fuck? Eso sí no lo recordaba, por cierto. Y aquí hay uno más también. Ahí está.
Son dos, fuck. Ah, no puede ser. Me olvidé recargar. Ok, no tengo granadas porque la última me hizo gastarla. Ok. Ok, ahora sí, vámonos. Casi me meto en problemas, hermano. A ver, ¿qué es esto de aquí? Oh, ok, ahora sí. Casi me meto en problemas. Pero salimos bastante bien librados. La verdad que sí. Pero sí me quedé con pocas proyectiles de incendiarias. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que me va a hacer mucha más falta es munición regular de ¿cómo se llama? De pistola, siendo que es mi arma preferida, la que más uso. A ver, entonces, por cierto, no le he combinado esta de aquí. Creo que se la tengo que combinar, ¿verdad? Para extenderle el cargador. ¿Y esta con cuál va? Debe ser con la otra pistola que no uso. Si no, a ver, si no voy a utilizar la otra porque creo que hasta ahora ni siquiera la había usado. Y es que no la he usado porque esta pistola es especialmente... porque también sirve como escopeta. Por las balas estas pesadas que tiene. Ahí está. Ok. No, aunque creo que no la voy a usar. ¿Para qué voy a usarla, pues? Prefiero, la verdad, tener mi segunda opción de balas pesadas, la verdad. Dice, ¿crees que funcione si conecto la PS4 a una capturadora para conectarla a la laptop? Para luego conectarle una HDMI a la laptop y ponerla en la TV. Claro, o sea, de por sí es así, pues, no, mira, las capturadoras tienen dos entradas. Ok, son como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Ya. Tengo este control que es de mis luces LED. Ya, a ver. Digamos que esto es una capturadora, ¿no? Ya, y que de este lado tiene la entrada de HDMI. Y de este otro lado tiene la salida HDMI. Entonces, no, a ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo era? No, a ver, creo que son dos entradas, creo que son. Ok, es la entrada que es una sola y la salida que son dos, si no me equivoco. En la salida, una va para tu laptop. No, perdón, es solo una. A ver. Es que no me acuerdo exactamente. ¿Cómo se llama? Que por cierto, yo también voy a comprarme una capturadora, pero no recuerdo exactamente cómo es. A ver. A ver, ¿cómo era? Ya me acordé. Entonces, ok, es una sola entrada y una sola salida también. Pero las capturadoras en general tienen un cable extra, que es el cable el que va a la PC. Es un cable USB 2.1, si no me equivoco. ¿Por qué 2.1? Porque es el que transmite los datos de imagen o cualquier tipo de datos a la máxima capacidad posible, ¿no? Entonces, uno es de entrada, que es la que va directamente desde la consola hasta la capturadora. Y la salida, que de la salida no va a la PC, sino que hacia donde va es hasta tu TV o a tu monitor, por ejemplo. Entonces, tu capturadora o las capturadoras en general no transmiten la imagen por HDMI, sino que por el USB 2.1. Dice, la capturadora normalmente tiene para conectar a la laptop PC tipo USB. Y para conectar a la PlayStation con un HDMI. Claro, es exactamente lo que digo, pues, ¿no?
directamente desde la consola, HDMI es a la entrada de la capturadora y la salida va a tu monitor o a tu TV. Y el USB, ajá, exactamente, es lo que se conecta a la PC y eso es lo que transmite la pantalla o el juego o tu juego que estés jugando directamente a la PC para que lo puedas transmitir. Y cuando se transmite de esa forma, tu PC gasta mucho menos recursos que capturando directamente de OBS, porque simplemente es un display que aparece en tu PC y ese display le haces captura de pantalla, le haces captura de ventana y así puedes streamearlo. A ver, ¿qué más hay por acá? Ok, ¿en qué estábamos pensando? Ok, me preocupa un poco el hecho de que mis cuchillos están gastados, huevón. Oh, aquí tengo uno a full, de hecho. Ok, genial, entonces. Ok, ya no me preocupo tanto, entonces. Aquí voy a guardar la partida, nada más en caso. Son las 11 ya. Oh, wow, tan rápido se ha pasado el tiempo. Creo que no me va a dar tiempo como para poder testear lo del karaoke ahorita. Pero creo que sí. A ver, una cancioncita o dos, tal vez. Para poder testearlo rápido y para nada más checar que todo esté funcionando como tal. Ok, según yo ya no tenemos nada que hacer aquí, pues, ¿no? A ver, nada más una última checada. Oh, parece que... sí es cierto. Me quedó este ítem aquí. Pero es el único, es una hierba azul. Pues tan importante no es, entonces... ¿Y esto? Tengo que regresar aquí, ok. Espera, ¿dónde es? ¿Servidores? Es el laboratorio donde estaba la habitación fría. Pero voy a regresar por una pólvora nada más. No, ni cagando, pues, ¿no? Ni en pedo voy a regresar por una pólvora nada más. Ok, nos vamos entonces. Que por cierto, antes de ir a la zona oeste, voy a regresar a la zona norte. Porque ahí tengo un pendiente también. ¿Qué hice? No, ok, es lo mismo. Es el mismo comentario. A ver. Yo creo que sí, ¿verdad? Jason. Creo que el chat se ve mejor así, o sea, el stream se ve mejor sin el chat, ¿verdad? Que con el chat. Y que el chat nada más se quede para el stream en pantalla completa de mi cámara web, pues. Yo creo que sí, así va mejor, ¿verdad? Ok, ¿qué más hay por acá? Ok. Sí guardé la partida, ¿verdad? Sí, ahí dice 23. Ok, quiero combinar. Quiero probar qué es lo que sale de con este de aquí. Ácidas nada más sale. La verdad es que no me convence. Voy a cargar la partida. Porque nada más quería saber si es que no salían incendiarias. Pero al parecer es imposible combinar ítems para que aparezcan granadas incendiarias. Entonces solamente ácidas puedes combinar. Mira, un bot. Small Time Valve. Dice. Y que por cierto no le den clic, no le des clic por favor acá al clic, al al enlace que manda el bot. Dice, sí, para mí que no se vea el chat es mejor. Ok, vale, genial. Sí, porque a mí también se me hacía como que ocupaba demasiado espacio y hacía que que la atención del juego, que es lo que se está haciendo ahora mismo, se distraiga un poco, ¿no? Que es lo más importante. Lo más importante no es pues este espacio o todo lo que tenga que ver con la cámara web pequeña,
para que se vean mis reacciones y así. Sino que lo más importante es el juego, segundo mis reacciones y pues tercero se podría decir que es mi comentario, pues, ¿no? O al revés, segundo mi comentario y tercero ya mis reacciones. A ver. Entonces, a ver, esto de aquí voy a guardarlo. Voy a guardar esto de acá, creo que tampoco no me va a hacer mucha falta por ahora. ¿Y en qué más estaba pensando? Creo que nada más, ¿no? Oh, me voy a traer una segadora. Por si las moscas, puede que me haga falta. Oh, ¿sabes qué? Algo más inteligente tal vez sea solo traerme este cuchillo y después equiparme el otro. El otro que está sin tanto gastar. Por si se me aparece alguna de estas cosas también. Ok. ¿Qué dice? Si tuviera mod, ya lo hubiese baneado. No, no creo que no creo que sea necesario banearlos. Al menos por ahora no. Es que fíjate que estas cuentas están hechas como que con un software especial. Que lo que hace es clonar las cuentas. Y si no es clonarlas, cambiarle los usuarios, ¿cómo se llama? Los nombres de los usuarios para que uno sepa o crea, ¿no? O haga creer de que, no, pero no era necesario venir por acá, ya tenía el pase para que uno, o para que le haga creer a la gente de que es un usuario real. Pero, ¿cómo se llama? Que hayan bots, de todas formas, me mantiene alerta a mí de que por ejemplo, si es que viene gente, para que tengan cuidado con con estas mismas cosas. Y es que no me molesta realmente, al menos no por ahora. Siento que pues me tiene sin cuidado. De hecho, podría banearlo ahorita mismo. A ver, déjame ver. De hecho, ni siquiera sé cómo banear. Ni siquiera sé cómo banear, de hecho. Y es que, a ver. Déjame ver si es que puedo averiguar cómo banear. Creo que ni siquiera me he dado el tiempo como para ver cómo es que se banea. A ver, déjame ver si es que puedo banearlo. Si no, vamos a hacerlo por primera vez baneando a un bot. Y es que aquí dice, mira, esta cuenta fue creada el 28 de febrero de 2025. O sea, hace nada, ¿no? Y estas cuentas, o una vez ya son baneadas de todos lados, o una vez sea baneada por Twitch directamente, porque Twitch tiene un sistema para poder detectar los bots. Lo que pasa es que como están creadas masivamente, realmente no importa, porque siempre van a venir más y más cuentas. Entonces banearlas como tal realmente no ayuda, porque pues nada más van a seguir viniendo, porque las crean masivamente, pues, ¿no? A ver, dice acá. Ok, aquí ya me salió para poder banear. O darle un timeout, dice. A ver, voy a darle un timeout de 10 minutos nada más, a ver qué pasa, ¿va? Ok. Ya le di un timeout. Tienes que darle clic en el nombre. Sí, ya lo hice. Ahí le di un timeout. Supongo que sí se ve ahí en el chat, ¿no? Que te apareció a ti también. Que le di 600 minutos. O sea, 10 minutos, pues. Y fíjate que apenas he baneado por primera vez. Y es que tampoco, o sea, no se me hizo necesario siquiera aprender. Porque pues, al menos en estos momentos, y por cómo va el chat, creo que no es necesario como tal, ¿no? Ok, ¿cuál es este de aquí? Muff, ok. Ajá. Ok. ¿Está Muff? Ahí está.
Oh, ok, no es así. Ahí está. Ajá. Oh, sí se despierta. Oye, ese zombie saltó como si fuese un como los regeneradores, ¿no? Como cuando les vuelas las patas y salta como delfín. Ok, ¿ya se murió tal vez? Ok, todavía no, entonces. ¿Qué demonios te pasa? Rar. ¿Pueden abrir las puertas? Creo que sí, pues, ¿no? ¿O no? Ah, no pueden abrirlas porque pues no tienen el brazalete, sí es cierto. Oh, pero sí pueden pasar, ok. Ok, creo que con eso ya debería ser suficiente. ¡Ah, hijo de perra! ¡Fuck! Qué raro, pero si le metí bastantes balas en la cabeza. Qué raro, huevón. What the fuck, ¿por qué dura tanto este zombie? Ahora sí me das mi cuchillo. Ah, todavía no se ha muerto. ¿Tengo algo? No, no tengo nada. Si no... Ah, ok, ya se murió, pero el cuchillo ya se rompió, entonces. Ah, ok, sí se rompió el cuchillo. Vale, vale, vale. ¿Sabes qué? Jason, algo que estaba pensando es en que estaría bueno. Y algo que me he fijado también es que hay... Debe haber alguna aplicación o algo. O un plugin para poder cada vez que yo hablo en el micro, el audio del juego, para que se baje el volumen yo solito, cada vez que hablo, solamente cuando hablo, y cuando dejo de hablar, que se suba de nuevo el volumen solito también a donde estaba. Creo que esa característica está súper cool y lo recuerdo porque se lo había visto a otros streamers también. Oh, genial. Se la había visto a otros streamers mucho antes de que yo empezase a hacer stream. Entonces, siempre se me hizo muy muy útil esa característica como para no subir demasiado. O bueno, para subir a tope el volumen del juego. Pero cuando sea que a mí se me dé la gana de hablar, que el juego solito, bueno, no que el juego, sino que el OBS solito le baje el volumen al juego. No hay nada más aquí, ¿verdad? Ah, ok. Oye, se ve muy diferente con la iluminación aquí. Muy, muy diferente se ve. Y creo que voy a checar cómo añadir esa característica para acá a mi stream. Creo que estaría muy bueno tenerla. Para no tener como que el volumen fijo del juego en un nivel. Y para ¿cómo se llama? Para tenerlo al máximo, y cada vez que yo hable, que se baje solito el volumen y que se vuelva a subir también cuando dejo de hablar. Para que se pueda apreciar el máximo volumen del juego y que no necesariamente esté bajito, pues, ¿no? A ver, ¿qué más? Ok, me voy a llevar... Ah, no, pero creo que ya es la pelea con Birkin, ¿no? Fuck, sí es cierto. No es mala idea. Claro, no es mala idea. De hecho, se me acaba de ocurrir, y de hecho me acabo de acordar de que siquiera esta característica existe. Porque, como digo, mucho antes también de hacer yo stream, veía streamers también, no muchos, muy pocos. Y por el mismo hecho de que nunca estoy como que demasiado pegado al internet, siempre prefiero hacer mis cosas y así, y tener algo de fondo. Más que todo veía streamers
yo haciendo alguna actividad mía o lo que sea. Y el stream lo tenía así como que de fondo, pues, ¿no? Para voltear la cabeza de vez en cuando, por si algo me llamaba la atención, mientras que yo esté aquí, qué sé yo, dibujando, o que esté tocando la guitarra, o que esté haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Siempre he consumido streams así. Entonces, y también me gusta participar en el chat cuando, no sé, hay algo como que súper chistoso. O ando como que con ganas de trolear y así, o de hacerme el chistoso en el chat. Pero pues, dependiendo de cómo va el humor, pues, ¿no? Ok, me voy a llevar esto de aquí. Me voy a llevar tal vez pólvora, sí, porque me va a hacer falta por si gasto demasiado. Ah, y también balas. Ajá, munición de esta cosa de acá. Ah, no lo puedo recargar así nomás. Ok, vale. Voy a recargarme. Ok. ¿Cuánto me queda? Ok. ¿Tengo más o ya no más? No, creo que ya no más. Ok, vale. Ok, pero tengo bastante más espacio, entonces creo que no sería un problema muy grande. Ah, ok, ya. Entonces me voy hacia el lado oeste. Que en este lado oeste realmente no me acuerdo demasiado que había. Ok, todavía no tengo acceso aquí. No me acuerdo demasiado qué había de este lado. Pero lo que sí recuerdo es que aquí es la pelea contra Birkin, si no me equivoco. Debo encontrar ese agente antivírico. Y aquí es el antivírico, pues, para Sherry, ¿no? Que pobrecita Sherry está infectada. Oh, aquí es el cuarto. Ah, ok, vale, la cinta. Ok, una granada también. Ah, ok. Entonces sí, lo que debería seguir pues es el boss de Birkin, creo. Dice, ¿qué dice? Oh, Bioreactor Room. O sea, bioreactor, cuarto de bioreactor, si no me equivoco. ¿Qué dice? OES, a ver. OES es el primero. Ok. A ver. Ahí está. Ahora acá. Ahí va. Ah, ok. Nada más. Creí que se iba a desbloquear algo o qué sé yo. Pero no. Nada más activa la energía aquí. Aquí hay un baúl también. A ver, vamos a darle al VHS. Aquí debe ser como Birkin los mata a todos, básicamente. Oh, ok. Es de la seguridad incluso. Virus G localizado. Ah, esto es de antes de llegar con Birkin. Ok, vale. Ajá. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. Usted viene con Ya nosotros, sabía que tío. veníais. Este trabajo es mi vida. Ok. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! Lo rebalearon, hermano. ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Llevarlo vivo. Y es que no podían llevárselo vivo tampoco, porque pues tenía una jeringa ahí de Pero emergencia. hubo un problema. Se resistió y tuvimos que Entonces, neutralizarlo. sin que se dieran cuenta, de todas formas se iba a inyectar Afirmativo. el virus. Entendido. Solo las muestras. En marcha. Creo que ahí Birkin tuvo que haber tenido un chaleco antibalas, porque no
no tendría ningún sentido de que sobreviviera a todos esos balazos de un rifle de combate. No tendría sentido. Dice, yo ahorita tengo el stream a un lado mientras enciendo la laptop para crear las escenas para Twitch. Claro, sí, por cierto. Por supuesto, ¿no? A veces también tiene uno que hacer cosas y no puede dedicar al 100% la atención al stream. Y la verdad es que está bastante bien. Yo también consumo streams de esa forma. A veces cuando pues no tengo algo pendiente o cuando en general estoy libre, pues ¿cómo se llama? Le dedico mi tiempo completo así a checar qué es lo que hay en el stream y participo en el chat y así también. Y depende de los tiempos que uno tenga también, pues, ¿no? La disponibilidad más que todo. En general más sigo streamers de habla, de habla inglesa. No sigo tantos streamers que hablen español. A ver, creo que sigo al Fede Lobo, creo que lo sigo. ¿A quién más sigo? Bueno, sigo a Sama, te sigo a ti también, Jason. ¿A quién más sigo? Pero a ver, así tipo como que un streamer grande de habla hispana. ¿A quién más sigo? No me acuerdo, la verdad. Mayormente sigo así de habla inglesa porque sigo a Avoiding the Puddle, a Ares, sigo a Sina, sigo a Agent, sigo a Kaizenat, sigo a Phenom, sigo a Speed, no tanto porque Speed está en YouTube, entonces más que todo YouTube lo uso para ver videos, no para ver stream. ¿Quién más sigo de habla inglesa también? Aunque no son muchos, pues, ¿no? Esos son los principales que yo veo. Y es que tampoco no ando mucho en la PC, entonces no conozco muchos streamers. Ah, sigo a también, ¿cómo se llama? A Sylvie. Sigo a Sylvie. Aunque ella está en la comunidad de habla hispana, pero ella es de Estados Unidos, pues. Y a nadie más sigo. Creo yo. No sigo mucha gente, la verdad. No sigo mucha gente. A ver. ¿Qué es esto de aquí? Esta PC. Ah, el correo de Birkin. Ok, ¿qué más hay por acá? Ok. No hay una máquina de escribir acá, ¿no? No, ok. Ajá. A ver qué más hay por acá. Un poquito... Oh, sí me acuerdo. Es cierto, esto que tiene el laboratorio, que es como que tipo desinfectante. Ah, creo que sí, ya es la pelea con Birkin. O es regresando, creo que es regresando, ¿no? No me acuerdo. A ver, si es que me toca pelear ahorita, creo que sí estoy preparado. Creo. Sí, creo que sí. No está tan mal, tal vez. A ver. No, pero creo que no me toca pelear ahorita. Oh, sí. Oh, ok, no es todavía entonces. Oh, me acuerdo de esta sala más que todo por las texturas, que son un poco raras. Si te fijas, se ven medias raras, ¿no? Esos reflejos. Esas texturas se ven un poco extrañas. Y más que todo de los reflejos, se ven un poco extrañas. Se ve como si fuesen arena, como si fuesen arena con agua incluso. Se ven muy extrañas esas texturas. Aquí también lo mismo. Se ven un poco raras, la verdad. Siempre me acuerdo de
de esta habitación, de esta sala del laboratorio. Diario de investigación. Bueno, más información acerca del virus GIT. Oh, ¿y esto de aquí? Oh, a ver. Oh, cinemática, ok. Joder. Reencarnación, dice. Mira Reincarnation. esto. Vale. Por fin. Oh. Oh, ya tenemos el antídoto para Sherry. Gracias a Dios. Vuelve con El Sherry. agente antivírico. He de volver con Sherry. Ok, pero pues ya sabemos que se activa cuando trate de volver con Sherry. A ver. Ok, máquina de escribir. Siempre me gustó este ambiente. Un poquito de vegetación, pues, ¿no? Para todo esto que es un laboratorio. ¿Qué es esto de acá? Oh, ok, más munición especial. Ok, acá hay un baúl también. Ok, especial y especial salía munición para este. Y pólvora y especial salía ácidas, pues. A ver. Ajá, ácidas. De hecho me van a hacer falta para el boss. Entonces, esto de aquí voy a guardar. Esto de aquí voy a guardar también. Y creo que con eso estamos más que listos. Pero creo que eso va a ser el próximo stream, pues, ¿no? Porque quiero testear también lo que es lo del karaoke. Ah, mira, bebé, justo llega Sama para testear el karaoke ahorita. Dice, Mico, Sama mi brother. Sí, Sama God. Sama, en vez de Sama Bros, creo que mejor te lo cambias por Sama God. ¿Qué tal, Sama?